Realmente hay que hablar de un poco la psicología, de cómo es la personalidad de la gente joven o no tan joven que acaban siendo dependientes, ¿no? Entonces, eso en el ámbito de los trastornos de la personalidad hoy se estudia como personalidad dependiente. Es decir, una personalidad que para vivir su vida o hacer su vida está siempre necesitado del afecto de los demás. Hay que decir que desde un punto de vista sano y absolutamente normal, todos somos en cierta manera dependientes, porque todos necesitamos de los demás. Es más, porque la hechura humana de cada persona está hecha para ser para otro, no para estar encerrado en sí mismo, ¿no? Y desde ese punto de vista yo diría que somos dependientes normales en la medida que nuestra libertad es interdependiente con los demás, con la libertad de los demás. Es decir que yo doy muchas gracias a la sociedad por todo lo que me ha dado y en la medida que puedo también devuelvo a la sociedad, y eso me parece que es lo que hace cualquier persona normal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personalidad dependiente, pues cuando para cualquier pequeño detalle necesita comprobarlo, verificarlo, que otra persona le reafirme en la decisión que todavía no ha tomado. Entonces ella es una persona que empieza a depender, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es autónoma, ya no ha subrayado tanto la independencia como hoy se subraya, y como también hay otras patologías que ya veremos, ¿no? Entonces una personalidad dependiente es sobre todo una personalidad que afectivamente está necesitada patológicamente del cariño de los demás. Entonces, si por ejemplo una mujer que llame a su marido 10 veces al trabajo cada día, yo creo que no es un amor normal, sino que ahí hay una vinculación que probablemente sea una personalidad dependiente, ¿no? O un director de empresa o un gestor o un profesor que esté todo el día esperando que los alumnos la admiren o no la admiren o la dejen de admirar, y según eso vive feliz o vive desgraciado, pues se ve que está dependiendo afectivamente de esas personas, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con las relaciones afectivas desde la infancia. Es lo que en psicología se conoce con el término de apego infantil, ¿no? Que es la vinculación afectiva, cognitiva, motora, perceptiva, incluso yo diría efectiva, que se da entre los padres y los hijos, ¿no? Claro, es decir, un niño es un ser desvalido que necesita mucho de los padres para todo, porque si no, no sobrevive. Eso no es solo necesidad de crianza, alimentación, cuidado, sino también afectividad e inteligencia, ¿no? Y el niño, ¿cómo aprende a hablar? Pues oyendo hablar a su madre, y su madre, que no ha hecho ningún curso en psicolingüística, pues a través del afecto y de lo que le dice y de los piropos que le echa cuando lo baña, etcétera, le está ayudando a construir su afectividad. Claro, si eso se construye mal, pues después vendrán los problemas. Entonces, esa personalidad dependiente se trata con psicoterapia, sobre todo, quizá a veces también con la ayuda de algún fármaco, si hay mucha ansiedad o si hay algún bache depresivo, pero sobre todo con psicoterapia. Y lo que hay que hacer es aumentar o hacer crecer las habilidades sociales, la relación con los demás, ¿no? Porque la persona humana es muchas veces relación. Somos más que las relaciones que tenemos, pero también es verdad que somos las relaciones que tenemos. Y por tanto esos vínculos con los demás, pues es lo que nos hace crecer y ser la persona que llegamos a ser, ¿no? De hecho, ninguna persona sería la que es si no contamos con las relaciones sociales que ha tenido. De hecho, si no tuviéramos ninguna relación social,
no seríamos la misma persona que ahora somos. Hasta ese punto influyen. Y por eso hay que cuidar tanto las relaciones afectivas, las relaciones de unas personas con otras, ¿no? Pero eso es la personalidad dependiente, que es un tipo de personalidad, como vemos, necesitada y por tanto vulnerable y que necesita ayuda, valga la redundancia, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las dependencias de drogas o de consumo de sustancias, ¿hay alguna personalidad o algunas características de personalidad? Pues también las hay. No tanto focalizando lo que es la personalidad dependiente, sino la persona, no personalidad, persona dependiente de consumo de sustancias. Entonces, suelen ser personas muy impulsivas, que buscan el placer a cortísimo plazo, que no son capaces de demorar, de esperar, de tener paciencia para conseguir el objetivo que se proponen, que suelen ser muy consumistas, que la gratificación para ellos es el fin de su vida y que por tanto no son capaces ni de esperar ni de tener paciencia. Claro, con ese cuadro que acabo de describir, yo creo que muchísimas personas en la sociedad actual son candidatas al consumo abusivo, excesivo y patológico de sustancias o de cosas normales. ¿Por qué? Porque si solamente se encuentra satisfacción en la posesión de sustancias o de cosas, entonces uno no es señor de las cosas que posee, sino que las cosas nos poseen a nosotros. Y si nos poseen, es que somos esclavos de ellas. Y entonces, ¿qué hemos hecho con la libertad? Cuanto menos necesidades tengamos, más libres somos. Una persona libre es la que no necesita nada. Pues también se podría decir desde el punto de vista, y esto es una invitación a la sobriedad, de que cuanto menos necesidad tengamos de consumir cosas, más libres somos. Y esto no es un ataque contra los negocios, los grandes almacenes, las compraventas, porque eso también nos da otro estilo de vida y quizás en eso también hemos avanzado mucho y está muy bien. Es decir, una cosa, voy a poner un contraste, ¿no? Si en esta sociedad todo el mundo fuera rico y nadie se pudiera empobrecer, pues estaría muy bien. Pero claro, eso sería el paraíso en la tierra, ¿no? Y eso parece que no estamos cerca de conseguirlo, sino todo lo contrario. Es verdad que unas personas suben y otras bajan económicamente, ¿no? Pero la solución no está en todos tener acceso a todos los bienes posibles, ¿eh? Porque entonces probablemente seríamos peores de lo que somos, o quizás fuéramos incluso más desgraciados, ¿no? Pues bien, lo que está claro es que el cortoplacismo en la satisfacción de intereses, necesidades, ilusiones, etcétera, deseos, no es buen colaborador del crecimiento personal. Es decir, si la satisfacción hay que conquistarla, y eso significa que hay que perseverar en el esfuerzo, que aunque la meta sea muy alta, que nos hemos propuesto alcanzar, pues también contamos con el tiempo y con la constancia, y eso no es lo que ocurre en una persona que depende, por ejemplo, de alcohol o que depende de cocaína o de cualquier de estas sustancias que están funcionando en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que la satisfacción de los deseos en sí misma no es mala. O sea, desear no es malo. Forma parte de cómo somos y por tanto es algo natural en la persona humana. Ahora pasa que después nos complicamos la vida y el deseo se hace mucho más complejo y entonces se quiere desear todo, que es lo que ocurre a una persona muy inmadura. Por ejemplo, un adolescente lo quiere todo ya y ahora. Todo no se puede desear. Ya
o sea, en un segundo. Es que la vida no da para tanto, no se puede abarcar todo. Usted no puede comer y a la vez ver un vídeo y a la vez hacer deporte y luego pesca submarina y montar en avión, todo eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en cierta manera esto tiene que ver con la temporalidad, cómo vivimos el tiempo, tiene que ver con las expectativas que nos trazamos a lo largo de nuestra vida, y en el fondo hay que apelar a la esperanza. Cuando se tiene esperanza, pues uno empieza a pasar de las cosas y a tener menos necesidades. ¿Por qué? Porque el deseo que tenemos es de lo eterno, de lo inmutable, de lo infinito, de lo absoluto. Es decir, hemos jugado muy fuerte, hemos puesto la meta más alta y por consiguiente pasamos de las pequeñas metas que están a la orilla del camino, ¿no? Entonces yo creo que en cierta manera la sobriedad no se entiende en una sociedad consumista, y por eso tiene muy poca práctica, muy poco arraigo en las personas, porque se ha elevado a categoría importantísima vinculada a la felicidad lo que no es, que es la posesión. O sea, cuanto más se tiene, más feliz se es. Eso no es verdad. Entonces el coche cuanto más grande, como decían en Bélgica, respecto de los españoles que iban allí a trabajar, pues alguien que hacía oposiciones y luego pues iba allí a la Cámara de Diputados de secretaria o de secretario, de lo que fuera. Entonces al español se le conocía a los 3 meses de estar allí, porque a los 3 meses, con el sueldo que tienen, que es muy alto, se ve a comprar el coche más grande. Entonces, ande o no ande, caballo grande. Bueno, usted, pues no, a lo mejor se puede usted conformar con un utilitario, y a lo mejor incluso de segunda mano, que esté en buenas condiciones, y eso sí está al alcance de su bolsillo, y conduciendo prudentemente y respetando a los demás, pues usted llega a todas partes casi igual, ¿vale? Por tanto, yo creo que los deseos que son buenos, porque si no, no habría épica, ni poesía, ni literatura, ni historia, ni, por supuesto, virtudes cristianas. Es decir, si no hubiera deseos, ¿cómo vamos a esforzarnos? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esos deseos que están bien puestos ahí y que tienen su finalidad en nuestra manera de ser, lo que hay que hacer es controlarlos, jerarquizarlos. Este es antes que aquel, este me hace bien, este me hace mal, lo rechazo, esto está de acuerdo con lo que dice mi conciencia y por tanto juzgo así. Entonces saber que la felicidad a veces se obtiene en cosas muy pequeñas. A veces una sonrisa de una persona que a lo mejor está sufriendo mucho pero que se esfuerza en sonreír, eso nos hace más felices que el consumo de tantas sustancias y tantas cosas.